Son muchos los filósofos y las filósofas que en los últimos años han empezado a tratar de pensar la cuestión de la animalidad. Y justamente la han tratado de pensar desde una visión no antropocéntrica, quiere decir no desde una visión que no coloque al hombre, al ser humano, en el centro justamente de la reflexión. Por eso quería traer hoy a un pensador que escribió y vivió en el siglo XIX, pero que sin dudas pensó, entre otras, esta cuestión allá lejos y hace tiempo, y me refiero a Nietzsche. Es Nietzsche quien inaugura esta reflexión desde, uno podría decir, la animalidad o desde lo posthumano, otro de los términos que se utiliza en la filosofía contemporánea, ¿no? La posthumanidad. Ya en su libro Humano, demasiado humano, nos decía Nietzsche en un largo párrafo, nos hablaba sobre la cuestión del trato con los animales y relaciona ese trato humano con los animales con la cuestión moral. Y voy a leer a Nietzsche. Dice en Humano, demasiado humano: tenemos, respecto a los animales, un sentimiento de completa irresponsabilidad. Matamos y herimos, por ejemplo, insectos o los dejamos vivir y habitualmente no pensamos nada al hacerlo. Somos tan torpes que ya nuestras gentilezas con flores y pequeños animales son casi siempre mortíferas, lo cual no afecta en lo más mínimo el placer que nos causan. Impresionante, ¿no? Porque efectivamente lo que está mostrando Nietzsche aquí es una actitud despreocupada, pero al mismo tiempo indolente con la naturaleza en su conjunto, con el reino vegetal y también con los animales. Y agrega Nietzsche algo aún más profundo. Si nos son útiles, los explotamos, hasta que una prudencia más sutil nos enseña que ciertos animales rinden bien con otro tratamiento, ¿no? Muchas veces hoy, cuando se dan discusiones y las organizaciones que militan en contra justamente del maltrato animal, muchas veces llegan a consensos justamente con las empresas que se dedican a la explotación en condiciones terriblemente salvajes y terriblemente inhumanas, uno podría decir, y estoy usando un término humano, crueles, gracias, porque estaba pensando y me salía la palabra inhumanas, ¿no? Y que, bueno, quizás no sea del todo equivocado, porque... Sobre todo en las industrias farmacéuticas, sí, cosméticas, las cosas que les hacen a los animales es... La crianza de, vos lo has dicho más de una vez, de pollos, gallinas, y dice justamente, no pocos animales, agrega Nietzsche, ¿no? Se los explota, pero con cierto cuidado, y se los cría para la reproducción y para su explotación. Y luego agrega, no pocos animales incitan al ser humano con miradas, sonidos y gestos a proyectarse en ellos, ¿no? Es decir, que hay algo allí que nos está vinculando con el mundo animal que nos muestra quizás eso que no queremos ver, quizás esa otredad que debemos cosificarla para poder ser esa otredad convertida en un simple objeto y de ese modo poder consumirlo, de ese modo, mucho peor aún, poder explotarlo en gran escala y sacar una ganancia cada vez mayor en condiciones de crueldad, como decía Úrsula. Por eso, de este párrafo de Nietzsche hay dos cuestiones que podemos señalar. En primer lugar, los modos de relación con ese otro que es el animal, que es absolutamente cosificado, objetivado, y en ese sentido la explotación aún hecha con buenos modos, como decía Nietzsche, y el exterminio, ¿no? En esta explotación la relación con el animal se establece en términos de un modo de ser de lo útil, y la prescripción, justamente, uno podría decir, del buen trato, hace o viene a reforzar esa utilidad, ¿no? Una utilidad, pero en todo caso no cruel, podríamos decir. Por otro lado, hay otro elemento fundamental que tiene que ver con la cuestión de la proyección, ¿no? Y me parece que aquí hay una cuestión que tiene muchas veces que ver con la construcción de la semejanza, ¿no? La cuestión de la proyección, en este sentido, como señala Mónica Caragnoloni, una gran filósofa argentina, docente de la Facultad de Filosofía y Letras,
dice justamente que el buen trato que se le dispensa al animal se lo suele relacionar con una afirmación de parecidos con el hombre, ¿no? Efectivamente, lo que podemos ver acá es justamente que hay, ¿no?, un carácter de proyectar en el animal una cierta empatía, ¿no? Es decir, por lo menos reconducirlo a cierta humanización. Entonces, bueno, se captura esa vivencia animal, ese ser viviente del animal, y se lo domestica. Entonces lo que hace uno es, bueno, de ese modo, humanizándolo, por lo menos empieza a generar cierta empatía para salir de la crueldad, cierta protección, cierta casi condición de posibilidad para establecer en principio una relación ya no de hombre o de ser humano a naturaleza que es explotada, objetivada, de la que se le saca ganancia, sino se empieza a construir la alteridad. Es un modo de vida diferente, pero alternativo al nuestro. Y hay allí también una proyección con la mirada. La mirada del animal empieza a tener sentido, ¿no? Porque ¿qué es lo que nos humaniza muchas veces y quizás nos coloca en el centro de la cuestión acerca del ser? La cuestión de la mirada, y allí empieza a haber un reconocimiento de la mirada del animal. Sobre esto ha escrito mucho Jacques Derrida, un gran filósofo francés del siglo XX. Y voy a agregar otro elemento. ¿Cómo se consideró al hombre? ¿Cómo lo describe Nietzsche? ¿Cómo se lo consideró en la modernidad? Como un ser calculable, calculador, regularizable, dice Nietzsche. Por eso Nietzsche entiende la actividad humana a partir del intercambio, del contrato, del comercio, de la deuda. Es decir, de esa reciprocidad, pero que tiene un interés detrás. Y lo que viene justamente a señalar Nietzsche es que muchas veces el ser humano ha tratado de establecer y ha establecido relaciones con el mundo animal a partir de una lógica de ganancias y de pérdidas. Y lo que subyace en el animal, y esto cuando esto me motivó a traer esto, la otra vez que la escuchaba Úrsula que hablaba, recuerdo, del amor de los animales, ¿no? Y de ese amor incondicionado, fuera de los condicionamientos y fuera de esperar algo a cambio, ¿no? Y en este sentido, justamente, aparece la animalidad no ya con una categoría negativa, como buena parte de la literatura y del pensamiento concibió a la animalidad, como eso. Cuando se habla de delincuentes, es un animal, es una bestia, es un monstruo, es un salvaje, viene de la selva. Bueno, todo eso para hablar de actitudes y de hechos humanos. Entonces, ¿cómo, y volviendo a lo humano, cómo clasificamos, cómo calificamos al humano cuando el humano se salía de la norma, como un animal? Bueno, porque paradójicamente le pusimos primero a la animalidad características humanas y luego usamos esas características que le pusimos a la animalidad para hablar del hombre. No, digo, el animal no es monstruoso, el animal no es, está fuera de la moral, está fuera del bien y del mal, no espera nada a cambio. Sí, porque además incluso hasta el animal más monstruoso, digo, desde lo físico hablamos, ¿no? O un animal salvaje, por ejemplo, tienen una ingenuidad supina frente a un ser humano. Eso que acabas de decir, Ur, es lo que dice Nietzsche en el Zaratustra, donde hay una gran alegoría respecto de las edades del ser humano, vinculándolas con el animal, y dice Nietzsche justamente que hemos perdido la inocencia que incluso las bestias más salvajes, y ya uso la palabra bestia, tenían. Es decir, introdujimos un reino de utilidades y un reino moral allí donde no había moral. Y esa moral es la moral de la utilidad. Por eso es interesante, y esto se ha escrito mucho sobre ese devenir insecto, por ejemplo, de la metamorfosis de Kafka. ¿Qué es lo que patentiza allí? El terror que provoca la animalidad y su irrupción en nuestra vida cotidiana. Lo animal está allí colocado como eso horroroso que hay que dejar atrás, porque justamente nos lleva y nos saca de ese lugar de comodidad que tiene que ver, insisto, con esa
utilidad, con ese utilitarismo, con esa explotación y esa concepción de las relaciones también intersubjetivas y con las personas, como si el otro fuera un simple instrumento para sacarle una ganancia. Y bueno, parece... la esclavitud, los talleres clandestinos, ¿no? Sí, absolutamente. Cuando Nietzsche habla de esto, ¿también se refiere a lo que son los animales de compañía o solamente aquellos de consumo y que tienen cierto... Sí, a todos? sí, a todos, sí, también, y allí está bueno lo que pregunta Sur, porque él, cuando describe a los animales domésticos, dice que son lo más parecido al ser humano no corrompido. Es muy interesante. Y el que los corrompe siempre es el llamado dueño, que ya uno se coloca como el dueño. Fíjense eso, ¿no? Pues también uno tiene que ponerle un nombre, pero es el dueño de la mascota, ¿no? Ya hay toda una jerarquía de palabras, toda una construcción, mascota, dueño, relación jerárquica, pero dice que los más parecidos a nosotros no corrompidos. Y para ir cerrando, ¿no? La cuestión justamente de la animalidad es una cuestión clave y fundamental, como el propio Nietzsche decía, para empezar a pensar los derechos de los animales. Y esto lo planteaba Nietzsche a fines del siglo XIX, ¿no? No se hablaba de esto. Cuando Nietzsche escribía estas cosas no tenía ningún eco, ni siquiera una crítica, porque estaba hablando, le estaba hablando a otro siglo. Por eso, y me interesa este tema en particular, porque el animal es en Occidente esa figura que mencionaba Úrsula recién, es la figura del inmigrante, es la figura del esclavo, es la figura de el trabajador sin derechos, es la figura de aquella, incluso diría, de esa cosa a la que se le ha quitado su ser viviente, su sentir. Es, como dice Nietzsche, el animal el que puede ser sacrificado sin que ello genere culpas. Uh-huh. Y eso me parece que es fundamental para justamente empezar a concebir relaciones con la naturaleza, con el reino animal, y también con esa parte del reino animal que somos nosotros, que hemos olvidado esa inocencia, decía, para empezar a pensar relaciones en donde el otro que se puede sacrificar no sea ya justamente un objeto y no sea objeto de ese sacrificio. En donde claro, haya... y que a la hora de, por más que sea una necesidad, corregime si me equivoco, porque necesitamos comida y sí. Después otro debate es si se tiene que seguir comiendo carne o no, a la hora de tener que sacrificarlo para el consumo, que sea de forma humana, ¿no? De alguna manera, o lo más cercano al cuidado. En esta muerte. Sí, coincido. Una muerte, en el caso de que sea necesaria, de lo más cuidada, por así decirlo, como bien decís, Úrsula, y en este sentido empezar a pensar como el propio Nietzsche plantea una comunidad de lo viviente, una comunidad, y ahora sí voy cerrando, que contemple las alteridades, porque allí quería llegar, a que el animal es para nosotros la representación de ese otro, muchas veces absolutamente ajeno, y de ese otro que podemos utilizar, que podemos explotar, del que podemos sacarle un rédito, una ganancia, independientemente de su deseo, independientemente de su voluntad y de su sentir. Por eso me parece que, y ahora sí, para ir cerrando, reflexionar y pensar y empezar a actuar en consecuencia con una vida cuidada, en el sentido de cuidar, creo yo, el medio ambiente y los seres vivos en su conjunto, tiene que ver con empezar a salir de ese lugar en el que estamos y hasta ahora hemos perseverado entre caníbales.